Buenos días, nosotros somos el equipo 4, vamos a exponer lo que es el síndrome de compresión radicular y mi nombre es Marcel Sánchez. La compresión radicular es un conjunto de signos y síntomas que aparecen cuando una raíz nerviosa espinal es comprimida o irritada. Estas raíces van a salir de la médula espinal y van a ir hacia los brazos y las piernas. Así que cuando una de ellas se ve afectada, el paciente puede tener dolor, adormecimiento. En etiología, que es el por qué ocurre, las causas pueden ser mecánicas, inflamatorias, infecciosas o traumáticas. Dentro de las más comunes tenemos a la hernia de disco intervertebral. Esta es la causa más frecuente, donde el núcleo pulposo del disco se sale del lugar y presiona la raíz. Va a ser muy común en gente joven con esfuerzo físico. En segundo lugar tenemos la estenosis del canal vertebral. La compresión radicular es un conjunto de signos y síntomas que aparecen cuando una raíz nerviosa espinal es comprimida o irritada. Estas raíces van a salir de la médula espinal y van a ir hacia los brazos y las piernas. Así que cuando una de ellas se ve afectada, el paciente puede tener dolor, adormecimiento, hormigueo o debilidad muscular en la zona correspondiente. Esto debido a los dermatomas. Por ejemplo, en la imagen que coloqué, si se comprime una raíz lumbar como L5 o S1, el dolor baja por la pierna a lo que le conocemos como dolor de ciática. En la etiología, que es el por qué ocurre, las causas pueden ser mecánicas, inflamatorias, infecciosas o traumáticas. Dentro de las más comunes tenemos a la hernia de disco intervertebral. Esta es la causa más frecuente, donde el núcleo pulposo del disco se sale del lugar y presiona la raíz. Va a ser muy común en gente joven con esfuerzo físico. En segundo lugar tenemos la estenosis del canal vertebral o foraminal. Este va a ser un estrechamiento del canal por donde pasa la raíz y va a ser muy común en personas mayores por desgaste óseo. La espondilosis o artrosis vertebral va a ser la degeneración de las vértebras con formación de osteofitos que comprimen la raíz. Por tumores o metástasis van a ser lesiones dentro de la columna que ocupan espacio y comprimen el tejido nervioso. Tenemos también las infecciones, como en la imagen que se ve, se presenta la tuberculosis vertebral, o mejor conocido como el mal de Pot, donde se va a presentar discitis o abscesos. Estas infecciones van a destruir el hueso y van a generan pus que comprimen las raíces. Mi nombre es Carla Yuritzil Lucas Santos y yo voy a hablar acerca de la clasificación. Este síndrome se puede clasificar en 5 maneras diferentes. La primera es según la localización anatómica, dependiendo en qué región de la columna ocurra la compresión. Puede ser en la parte cervical, torácica, lumbar o en el sacro. En la parte cervical va a afectar al cuello, hombros, brazos y manos. En la torácica va a causar dolor en el tórax o abdomen, aunque esta es un poco rara. En la parte lumbar va a afectar la parte baja de la espalda, glúteos, piernas y pies. Esta va a ser la más común de las 4. Y en el sacro, que es la menos frecuente, puede incluir síntomas perineales y de vejiga y en el recto. Como segunda clasificación tenemos según por la etiología. Esta va a clasificar la radiculopatía por el origen del problema. Esta puede ser degenerativa por alguna hernia de disco, traumática por fracturas vertebrales, inflamatoria o infecciosa por algún acceso epidural, tumoral por tumores espinales o metastásicos, o latrogénica por algún procedimiento médico invasivo. El tercer tipo de clasificación es según el tipo de afectación. Puede ser radiculagía, dolor sin déficit neurológico, radiculopatía sensitiva o motora. La sensitiva va a estar comprometida con la sensibilidad y la motora con el déficit motor. Y por último, y la más común de ambas, será la radiculopatía mixta, que esta va a afectar tanto la parte motora como la sensitiva. Por último, la cuarta y quinta clasificación. La cuarta clasificación será dependiendo la duración del síndrome. Se conoce como aguda cuando es de 6 semanas a menos, subaguda entre 6 semanas a 12 y crónica cuando es de 12 semanas en adelante. La quinta clasificación
será dependiendo a la severidad del síndrome. Esta puede ser entre leve, moderada y grave. Leve cuando el dolor es mínimo con algún déficit sensitivo sin debilidad. Moderada cuando hay dolor, parestesias y cierta debilidad muscular. Y grave, pérdida sensitiva y motora evidente con posible atrofia muscular. Soy Hernández Colorado, Evelyn Vanessa, y voy a presentar el subtema de epidemiología. En epidemiología podemos observar que va a afectar aproximadamente del 3 al 5% de la población adulta, con una mayor frecuencia en hombres de 40 años y mujeres de 50 a 60 años. La mayor frecuencia va a ser en la región lumbosacra en un 95%, que en una región cervical que va del 5 al 10%. La causa más común va a ser la hernia discal, donde el disco invertebral va a presionar a la raíz nerviosa. En este caso vamos a tener dos clasificaciones. La primera sería una radiculopatía lumbar, que va a tener una prevalencia del 3 al 5% en una población general. La incidencia va a ser de 100 a 500 casos. La edad presentada sería de 45 a 64 años. Y algunos factores de riesgo que se pueden presentar sería el tabaquismo, la actividad física intensa, entre otras. En el caso de una radiculopatía cervical, va a tener una prevalencia del 0.1 al 0.4% de la población general, con una incidencia de 85 casos al año. La edad presentada aquí sería de 50 a 54 años de edad y algunos factores de riesgo serían las posturas mantenidas, entre otras. En el caso de la morbilidad y la mortalidad, en la morbilidad el impacto principal va a ser en un dolor incapacitante con limitación laboral y actividades diarias. Los costos indirectos que esto implicaría sería alto ausentismo laboral, específicamente por una radiculopatía lumbar o ciática, que sería la más frecuente o común. La frecuencia va a ser de un 20 a un 30% después del primer episodio. En el caso de la mortalidad, presentamos muertes asociadas solamente en casos de complicaciones. Por ejemplo, si es en una cirugía, en infecciones espinales asociadas a procedimientos invasivos o en patologías subyacentes como tumores o infecciones. Por último, algunos factores de riesgo que se pueden presentar en lo que sería la zona lumbar sería por trabajos de carga física como levantamiento de peso, exposición a vibraciones, obesidad, tabaquismo y sedentarismo. En la región cervical podemos observar que algunos factores de riesgo serían las posturas mantenidas, la predisposición genética y por otra parte tenemos lo que sería la artrosis cervical. Yo soy López Velázquez Jimena Paulet y continuando con la descripción del síndrome de compresión radicular tenemos el diagnóstico. Por parte de la anamnesis o el cuadro clínico general tenemos 4 síntomas que son esenciales para poder llevar a cabo este diagnóstico: el dolor radicular, las parestesias, el déficit motor y los reflejos disminuidos. Para el dolor radicular, las parestesias e hipoestesias vamos a tener sensación de hormigueo, descargas eléctricas pues debido a ese dolor o a esas parestesias, y estos van a ser enfocados en los dermatomas específicos, en la localización donde se encuentren alrededor del cuerpo. El déficit motor pues, va a ser por la misma localización, y los reflejos disminuidos pues prácticamente son los reflejos osteotendinosos, que igual están ausentes o disminuidos. Ahora, a la exploración física de nuestro paciente vamos a tener igualmente 4 puntos en donde nos tendríamos que enfocar en la valoración, que es la inspección y la marcha, en la fuerza muscular, en la sensibilidad y en los reflejos osteotendinosos, como ya lo había expuesto en la diapositiva pasada. Específicamente en la inspección y marcha tenemos que ver si hay presencia de postura antálgica, como se puede ver en la imagen, que esté un poco curvada la espalda y que también haya trazos de arrastre. La fuerza muscular se tiene que evaluar por grados en una escala, en donde vamos a ir de 0 a 5, y el 5 es la fuerza muscular normal y el 0 es la ausencia total de contracción muscular. Vamos a tener la sensibilidad, en donde se va a hacer un estudio preciso de los dermatomas afectados. Como podemos ver en la imagen, vienen todos los dermatomas en donde se puede haber una afectación. Sin embargo, como ya habíamos visto en la clasificación, nosotros vamos a tener un poco más de afectación en lo que es tronco. También los reflejos osteotendinosos van a estar correlacionados con los miotomas, y los principales van a ser el bicipital, el rotulano y el aquileo. Continuando con la exploración física, vamos a tener maniobras específicas que nos van a indicar la localización de la radiculopatía de nuestro paciente. Para la radiculopatía lumbar vamos a tener la maniobra LASEG. Esta nos va a indicar una positividad cuando el dolor de nuestro paciente aparece al momento de elevar su pierna a 70 grados. También va a interactuar con ella la maniobra de Bragard, en donde
vamos a tener la desaparición del dolor al momento de que vamos bajando la pierna, pero al momento de que nosotros realizamos una dorsiflexión del pie, se encuentra el dolor. Y ahí ya podremos decir que es un bragar positivo. Ahora, por la parte de una radiculopatía cervical, vamos a tener la maniobra Spurling. Esta es para reproducir el dolor irradiado y homeotomas o dermatomas arriba del brazo. Aquí vamos a tener la prueba de compresión del cuello, que es prácticamente el Spurling, en donde vamos a aplicar presión hacia abajo sobre la cabeza y vamos a extender y rotar el cuello al lado del dolor. Vamos a tener un Spurling positivo cuando se produce dolor en las extremidades o hay parestesias. Y pues se debe de tener la prueba. Vamos a tener también la reticulopatía torácica. Aquí vamos a tener un dolor radicular, pero se va a describir como una banda o un dolor quemante en tórax o abdomen y prácticamente se va a diagnosticar siguiendo el dermatoma torácico correspondiente, que sería T1 a T2. Continuando con las maniobras específicas que nos van a ayudar en nuestro diagnóstico, vamos a tener 3 más de las que ya habíamos estudiado, que es el signo de Neri, el signo de Bayes y la prueba de claudicación neurógena. El signo de Neri va a tener como indicación la flexión involuntaria de la pierna contralateral al inclinar el tronco y como interpretación vamos a tener tensión radicular. La prueba de claudicación neurógena nos va a indicar que caminar o estar de pie por tiempo prolongado nos va a producir dolor y debilidad en miembros inferiores, pero va a mejorar al inclinarse hacia adelante. Y va a ser algo típico en estenosis lumbar, al igual que el signo de Bayes, en donde vamos a tener el dolor a la presión en el trayecto del nervio ciático y esto nos va a sugerir una afectación radicular lumbosacral. Para tener un diagnóstico certero vamos a utilizar los estudios complementarios en donde una resonancia magnética por parte de imagenología va a ser el estudio de elección. Sin embargo, también se puede utilizar una radiografía simple o una TAC. Y en neurofisiología vamos a tener el uso de electromiografía y velocidad de conducción nerviosa para ser más certeros también en el diagnóstico y también se pueden utilizar otro tipo de estudios como lo es un hemograma, un PCR, un BSG o una PET-TAC en caso de que se sospeche de un proceso tumoral. Hernández Blas. Continuamos con la parte de la imagenología, empezamos con la parte patológica, como podemos observar en el lado izquierdo, en la primera imagen en donde la parte de abajo dice la letra A, podemos observar que la flecha amarilla es una carilla ascendente en la parte superior de la pared dorsal del conducto y esta está muy cerca del nervio raquídeo, lo cual la flecha naranja tiene una pérdida de altura en el disco. Y esto, al tener un deslizamiento, podría hacer que cierre el conducto o hay un estrechamiento del conducto. En la siguiente imagen podemos observar de un plano coronal en donde en un lado hay más presión que en el otro. En la flecha azul se encuentra normal la diferencia de la raíz en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho de la flecha amarilla existe alguna compresión. Ahora, en la última imagen enlace, en donde está la pura flecha amarilla, podemos observar también que hay un estrechamiento acerca del nervio raquídeo, el cual está, o bueno, en el artículo decía que se había aplanado, y haciéndole zoom sí se ve un poquito aplanado. Ahora continuamos con la parte de la imagenología sana. En esta parte pues, podemos observar que pues, aquí no existe en ningún lado como que más alto o más grande como la imagen del medio, en donde donde no hay una compresión o que no está una persona como que así o así. Mientras que en la otra imagen podemos observar que no existe ningún ¿cómo se puede decir? Ningún nervio hasta el momento, o así muy a detalle, podría ser que estén todos seamos y vayan todos en sus mismos conductos. Hola doctora, yo soy Martínez Corona Dafne Elizabeth y hablaré sobre el tratamiento. El tratamiento puede dividirse en dos, en tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico vamos a tener 3 estadios. En el estadio 1 va a predominar la lumbalgia aguda sin déficit neurológico evidente. Vamos a tener que necesita el paciente un reposo relativo, idealmente no más de 48 a 72 horas, máximo 5 días, solamente en casos severos. Al igual que necesita evitar actividades que aumenten el dolor, como cargar peso, estar mucho tiempo sentado o de pie.
y no se recomienda el reposo absoluto ya que puede empeorar la evolución funcional. Los medicamentos para este estadio inicialmente son los analgésicos simples como el paracetamol, los AINES como el ibuprofeno, el naproxeno o diclofenaco, así como los relajantes musculares, si es que hay contractura como el ciclobenzaprina. Otros tratamientos alternativos serán la fisioterapia y la kinesioterapia. En estos vamos a encontrar ejercicios de fortalecimiento y estiramiento progresivo, así como terapias físicas que van a estar acompañados de calor local, ultrasonido y TENS, así como la reeducación postural por ergonomía e higiene de columna. En el estadio 2 vamos a tener la lumbociática persistente que no va a responder tras 3 semanas de tratamiento. Se va a acompañar de dolor lumbar con irradiación que no va a mejorar con medidas conservadoras y se recomienda realizar algunos estudios auxiliares como la radiografía lumbrosacra, la resonancia magnética y la discografía o mielografía, tal y como se muestra en las siguientes imágenes. Aquí podemos observar una resonancia magnética y aquí podemos observar una mielografía lumbar. Algunos de los tratamientos mínimamente invasivos en este estadio van a ser la nucleólisis y la nucleotomía. En la nucleólisis vamos a hacer un procedimiento con inyección de papaína en el núcleo pulposo bajo control radioscópico. Se administra previamente cimetidina para prevenir reacciones alérgicas en el paciente. En la nucleotomía vamos a tener una inserción de troca que aspira parte del núcleo pulposo y está contraindicado en hernias foraminales con una tasa de éxito del 65 al 75%. Algunas de las alternativas farmacológicas en este estadio serán los corticoides orales, en casos más severos por periodos cortos, así como los neuromoduladores, como la pregabalina o gabapentina, especialmente en dolor neuropático. Tratamiento quirúrgico. En este tratamiento vamos a tener pacientes de larga evolución en los estadios 2 y 3, en el 3 principalmente porque presenta mucho dolor y son intervenidos por presentar una lumbociática médicamente intratable, así como signos neurológicos deficitarios. Estos signos serían la disminución o abolición de los reflejos, la disminución de la sensibilidad y la disminución de la fuerza muscular, al igual que va a presentar un síndrome de la cola de caballo, que es una urgencia neuroquirúrgica. Idealmente se debe operar dentro de las 48 horas. Va a presentar una ciática bilateral. Se le deberá aplicar anestesia en silla de montar. Va a presentar una retención urinaria o incontinencia y una debilidad motora progresiva. Requiere la intervención quirúrgica para evitar un daño neurológico irreversible. Podemos apreciar en la imagen de arriba, tenemos un paciente en posición de cúbito lateral que va a ser intervenido con ayuda de la técnica de Scoville para una intervención quirúrgica HNP lumbar y laminectomía. Y también vemos una imagen representativa de lo que es el síndrome de cola de caballo. Los procedimientos para este tratamiento quirúrgico van a ser los siguientes: la disectomía, que es un tipo de técnica convencional, o microdisectomía, que va a ser mínimamente invasivo con microscopio, que va a estar indicado para la hernia discal que comprime una raíz nerviosa con dolor radicular severo y refractario al tratamiento médico. La laminectomía, que va a ser un tipo de técnica abierta, indicado para la estenosis del canal vertebral, con compresión severa de raíces múltiples. Este va a ser utilizado en casos como el síndrome de Caudequina. La foraminotomía, que puede ser opcional, es un tipo de técnica endoscópico o abierto, indicado por el estrechamiento del foramen intervertebral por donde sale la raíz nerviosa y mejora la salida de la raíz comprimida. Y por último, la fusión vertebral. Este es un tipo de técnica de cirugía abierta con injerto óseo o dispositivos metálicos. Va a estar indicado por la inestabilidad espinal, vértebras que se mueven anormalmente después de laminectomía extensa o degeneración avanzada. Y eso sería todo por nuestra parte. Le agradezco mucho su atención.